Buenas tardes. Recién le decía a María, eh, me entusiasma mucho lo que estoy leyendo y pensando con estos seminarios. Así que simplemente voy a retomar, eh, voy a hacer un recorrido de la identificación a la angustia. La clase 13 de la identificación es una clase del 14 de marzo del 62. Y Lacan empieza diciendo que en lo que dice necesariamente hay saltos, hiatos, lagos, lagunas, y también dice quizá fatum, es decir, azar, para decirlo más precisamente, contingencia, porque el azar está definido como dos series de acontecimientos que no hay ningún cálculo que los pueda aproximar, pero que se cruzan. En cambio, ya cuando hablamos de contingencia, hablamos de que en ese azaroso encuentro uno es tocado. El punto de encuentro es uno. Dos series de acontecimientos impredecibles que de alguna manera no se encuentran y suceden cosas impredecibles. Bien. Ahora, empieza esta clase diciendo algo muy sorprendente para nosotros, cuando Lacan dice que su búsqueda está condicionada por una erótica, que hace una búsqueda condicionada por una erótica. Y vuelve a cuestiones que ya hemos visto en el seminario de la ética. Quizá no asomaron tanto en el seminario de la transferencia y que aparecen ahora en el de la identificación, cuando Lacan empieza a hablar de la cristiandad. Entonces dice, la cristiandad, y él aclara, dice, los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Eran los que nacían judíos y no eran circuncidados porque se convertían a la fe de Pablo y de los discípulos, antes de Pablo. O sea, eran judíos no circuncidados los gentiles. Lacan traduce, dice, los gentiles, la cristiandad, están en dificultades con Venus. No tuve tiempo de ir a averiguar mucho sobre Venus, debí haberlo hecho, pero lo pueden hacer ustedes. Pero ustedes saben que Venus siempre tiene un halo de erotismo. Bien. Dice, los cristianos, la cristiandad está en dificultades con Venus. Es algo difícil de negar. Y yo recordé que Lacan, en Los nombres del padre, esa que es su última conferencia antes de dejar la IPA, la última vez que él habla con los alumnos que como didacta tenía, o como enseñante tenía, y él escribe ahí, no es lo mismo la iglesia que la religión. Esto está acá patente, no lo dice así. Es decir, ¿qué quiere decir que no es lo mismo la iglesia que la religión? La religión es algo difuso que existe desde tiempos inmemoriales, desde que en tablillas encontradas de 6.000 años antes de Cristo, las plegarias, las invocaciones, el hombre siempre estuvo muy indefenso en la naturaleza, siempre tuvo que salvaguardar su existencia. Entonces la religión nace de ahí. Dice, oh Dios, protégenos. Incluso la tormenta se les presentaba como un dios. Y entonces la invocación, Lacan habla de la pulsión invocante. Entonces, digo, en cambio la iglesia es otra cosa. La iglesia se inicia en realidad no con la saga de Jesucristo, sino con la posición paulina,
gracias a la ley conozco el pecado, por un lado, y por el otro lado, ahora se acabó el Dios monoteísta semítico, que aparece el Hijo encarnado, etc. El crucificado del que hablaba Lacan en el Seminario de la Ética. Entonces, esta iglesia, a partir de Constantino, siglo III, de Cristo, se convierte en una potencia imperial. Cuando Carlomagno, siglo VIII, ya el imperio sacro está junto con el otro imperio. Entonces, la potencia de la cristiandad en Europa y en el mundo occidental, solo Lacan la podía evaluar de esta manera. Nosotros de todo eso no tenemos nada ahora ni noticias en lo que ahora es nuestra formación. Esto no existe. Pero miren el peso que tiene, el que le da Lacan, y que es así, es así. Nos reconocemos en lo que dice Lacan. Entonces dice que el cristianismo instituye el amor al Padre. El Padre manda al Hijo por amor a los hombres. El Hijo entrega la vida por obediencia al Padre para redimir a los hombres. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Toda esa teología que ya se construyó en el siglo III, los padres griegos armaron el credo, ese credo in unum Deum. Padres griegos. ¿Quiénes eran los padres griegos? Y los que reciben la corriente 5.000 años antes, semítica, pero formados en la filosofía griega, estos son los que construyen la iglesia, empujados por San Pablo. Esa idea la tenía muy clara. Cuerpo místico de Cristo. Cristo iba a estar siempre haciendo un solo cuerpo con los cristianos, con lo que acá dice Lacan, la cristiandad. Entonces, dice Lacan, el padre del cristianismo, y no se dejó de llamar cristianismo hasta Lutero. Recién ahí hay que diferenciar católico de cristiano, protestante, que no es el evangélico de América. Entonces, este amor al Padre se encarna en Jesucristo y dice Lacan esta frase: el cristiano nunca puede estar a la altura, nunca puede estar a la altura de lo que se espera de él, la identificación con Cristo. Como Él os ha amado, os amáis, os amaréis. Esta cosa desmesurada del amor al prójimo, esta cosa desmesurada de la fidelidad en el amor, esta cosa desmesurada de la atadura del amor, es cristiana. Y se cultivó durante los años de la Edad Media. Fue impronta en Occidente, en el Occidente judeocristiano, griego, romano, y ahí venimos. Obviamente, he hablado muchas veces de todo esto y no lo voy a repetir, ya tienen bastante idea, supongo. Pero entonces sigo el seminario de Lacan. Y Lacan dice, los cristianos saben nada del erotismo, no se llevan bien con Venus. Lo único que pueden, no tienen otro acceso al goce que hacer el amor, bajo la forma tradicional de lo que se llama hacer el amor, lo que salta a la vista. Hicieron el amor, es una sola cosa. Y dice Lacan, no tienen los cristianos otro acceso al goce que hacer el amor. Mire dónde se mete. Y entonces dice, y esto alcanza las zonas de aculturación cristiana.
Y dice, no estoy hablando de las zonas convertidas al cristianismo. Estoy hablando de las zonas del mundo que recibieron los efectos del cristianismo. Y cuenta el caso de un árabe que le hizo de guía en un viaje de Lacan a Egipto. Y Lacan cuenta que este hombre, este árabe, cuando hablaba del erotismo y del amor y de todo eso, de la sexualidad, se mostraba como un verdadero oriental. O sea, tenía como unos permisos para hablar de los goces y del erotismo, etc. Y dice Lacan, pero su mirada sobre las mujeres y el matrimonio era cristiana. Él tenía problemas en el matrimonio porque el matrimonio lo concebía, este árabe, por haber seguramente casado con una cristiana quizá, pero la cuestión, o por la zona en la que habitaba, el viaje en Egipto. Sin embargo, este hombre tenía moldeado en su cabeza eh, la subsistencia práctica, dice Lacan, del matrimonio cristiano. Esto pasa todo el tiempo. Gente que no tiene ninguna fe ni nada, pero el matrimonio, ¿no? Después vienen todos los inventos contemporáneos, pero el matrimonio tenía un peso y una pregnancia tal como se la construyó la Edad Media. En mis libros he leído mucho sobre eso. ¿Cómo la construyó? Y entonces Lacan dice que nuestras sociedades occidentales, aún en las prácticas más revolucionarias, aún en sociedades como la comunista, persisten las huellas de la idea cristiana del amor, las prohibiciones, las limitaciones cristianas sobre el amor. Yo veo ahora, con una frecuencia increíble, un matrimonio donde una infidelidad, una separación. ¿Qué idea es esta? No hay la menor idea de lo que se construye en un lazo. Por eso Lacan habla tanto del amor en cada seminario de su vida. ¿Por qué? Porque el amor es un fenómeno muy particular, pero que está verdaderamente tramitado en un fantasma. Y de repente es una atadura monstruosa, y de repente es una ignorancia absoluta de cómo se puede, sucede. Hay parejas preciosas. ¿Por qué? Porque descubrieron que sin perder su vida pueden tejer algo entre ellos. Es la única forma válida de un matrimonio esa, no hay otra. Pero viven en una total indiferencia y la infidelidad es una especie de... Además, las confesiones, ¿no? Le fui y le dije que me acosté. Es todo tan infantil lo que se hace en esos términos. Bien, ahora Lacan dice, esta zona, es curioso que lo digan, no es la zona que podemos iluminar. No es una zona, nosotros no podemos resolver nada, no vamos a cambiar nada, no tenemos nada que decir. Dice, pero nosotros nos ocupamos del deseo. Y cuando viene nuestro paciente o nuestro analizante con sus temas de fidelidad, infidelidad, matrimonio, etcétera, 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 la vía que vamos a seguir es la que el discurso analítico sabe. No nos vamos a poder comentar sobre el matrimonio, la época actual, etcétera. No, nada de eso. Sin embargo, Lacan, cuando da su seminario, abre esta dimensión. Y lo venimos viendo, cuando lo invento, viene abriendo esa dimensión. ¿Por qué? Porque además en el año que está hablando Lacan, todavía está ese orden de las cosas. Apenas se mueve. La caída del muro de Berlín va a ser en 1989, donde ahí cambia todo, la Guerra Fría se convierte en otra cosa.
eh, no voy a entrar en esa cuestión, pero dice Lacan, nosotros nos ocupamos de las neurosis. Está hablando acá de las neurosis, después también habla de la fobia, de la perversión, de la psicosis, sin entrar mayormente, porque su seminario está orientado en este momento por la cuestión de la identificación. Y obviamente que este es un mundo de identificaciones, no hay ninguna duda, tiene que ver con lo que ya hemos hablado sobre la identificación. Entonces, dice, yo no voy a predicar una estética. Dice una frase muy interesante, que él ni siquiera puede imaginar el cambio de esta estética. Y se va a dar vuelta patas arriba. Pero dice de esta erótica, dije estética y la estética, bueno, verdadero y bello, se entrelazan ahí. Entonces, el sujeto, dice Lacan, tiene que hacer su vuelta en el toro. Hablo de una erótica nueva en cada caso particular que me viene a ver. Yo tengo que esa erótica que impregna el mundo en el que vivo, por eso no puedo ignorarla, esa erótica que impregna lo que nos rodea, y mucho más a nosotros, ya lo dijo Lacan en la ética, habló de los países, en ese tiempo decía desarrollados. Entonces Lacan dice, hablo de una nueva erótica en cada caso particular. Esto es lo que nos interesa. La erótica en cada caso particular. ¿De qué está hecha? ¿De qué sacrificios? ¿De qué identificaciones? Bien. Dice Lacan, el sujeto en la vuelta del toro, que yo la he sugerido, ¿no? No voy a ir muy lejos en esto, pero es bien, como diría, evidente. Habíamos dicho que si agarro un papel en la circularidad de los cortes, voy a obtener un toro. Lo ven en una serpentina enrollada, juntan las dos puntas y tienen un toro. El toro es eso, ese espacio que se genera en las vueltas, en un determinado número de vueltas. Yo tengo una serpentina colgando del techo, toda, la corto donde quiero, junto, tengo el toro, tengo la estructura del toro. Entonces, Lacan dice, el sujeto es en la vuelta del toro el -1, es la parte que siempre va a quedar afuera. La vuelta entra en el lenguaje y vuelve a entrar, es la estructura repetitiva del lenguaje. Siempre va a dejar al -1 atrás, siempre va a dejar ese vacío irrecuperable. Entonces, Lacan vuelve a comentar a Peirce en esta clase que les estoy comentando, que es la 13, y dice que también en el cuadrángulo de Peirce, la parte vacía del cuadrángulo es una parte jamás subjetivada. Nadie sabe de ese pedazo de sí que escapa a la lógica, que escapa al lenguaje. Hay algo que siempre va a escapar. Entonces, esto ya lo hemos dicho tantas veces, voy a avanzar, porque Lacan en realidad dice que ese hueco, agujero con el cual vivimos, del cual procedemos, ese hueco del cual por una inscripción del rasgunario procedemos, entonces Lacan lo va a trabajar con el toro. Es el primer corte del rasgunario. Ahora, hoy leí una cosa muy interesante, porque yo también la pienso, cuando dice Miller que si Freud le llamaba a las pulsiones una mitología, que Lacan la mantuvo mucho tiempo, esa mitología, pero porque si no tenemos mito, alguna representación tenemos que tener. Y dice Miller, creo que es en la angustia lacaniana, dice, bueno, tendríamos que ver si la topología no es también un nuevo mito. Yo no tengo dudas que es un mito.
Yo no tengo más que pensar en mi consultorio para saber que me oriento en un espacio, no más que eso. Me oriento en qué, en salirme de la dimensión del que hablan, de la dimensión de lo que cree decir, salirme de la dimensión de los dichos, a ver si pesco la enunciación, lo que no sabe que dicen. Eso es todo. Es bien poco. Y sin embargo, opera cuando el analista es un analizante practicante, porque esto es una experiencia. Psicoanálisis es una experiencia a la cual Lacan la quiere dotar de una lógica. Y eso es lo que va haciendo, va armando una lógica de las operaciones que tienen determinados efectos. Nada más. Y esa lógica, como decía Poincaré, si a nosotros no nos dan alguna intuición de algo, no entendemos nada. Tenemos que tener algún apoyo en alguna cosa que se pueda representar, aunque sea tan irrepresentable como la topología. Entonces, a mí me pareció muy práctico trabajar con ustedes la cuestión del toro. Después ese toro pasan distintas cosas. El nudo borromeo son toros, anadados, cross gap, todas las manipulaciones de Lacan a partir del toro. La botella de Klein es un toro en determinada circunstancia. Son nuestros mitos, porque en algo tenemos que apoyar nuestra lectura de lo que hacemos, simplemente. Y operamos y los efectos están. Entonces, es un territorio, no es un territorio, es una dimensión muy particular, y Lacan la tiene que hacer sentir. Cuando hablamos del rasgunario el otro día, el rasgunario no lo vio nadie ni lo verá nadie jamás. ¿Qué vemos? Uno que habla y dice yo no sé qué, y le pasan cosas en la vida, a este siempre le pasa lo mismo, dicen los amigos. Cosas más obvias muestran ese rasgunario determinando los objetos de los que se gozan. Es muy loco, pero es así. Entonces, hablábamos del rasgunario mucho antes de que hablemos y mucho antes de entender nada de la vida. Bien. Entonces, incluso Peirce habla de la parte vacía del cuadrángulo. Bien. En la estructura del todo, cada una de las vueltas es diferente. A esta verdad simbólica corten una incisión, lo simbólico es corte. La entrada en el lenguaje corta con algo. Cuando un niño junta ese 1 y ese 2, pasó algo. Entonces, es necesario que algo en lo real sostenga eso, y es el rasgunario. Cada una de las vueltas, y la vuelta primera que pone en movimiento la repetición es el rasgunario. Pero vuelvo a repetir, tiene dos funciones. La función de ser la intrusión de lo simbólico y la función de asegurar la diferencia 1, 1, 1, 1, 1, para que se pueda hablar. Si no, es después de eso que inventaron las letras, las lenguas, los lenguajes. Bien, entonces, el 1 del rasgunario, es un real, y dice Lacan, es todo lo que hay de real en lo simbólico. Lo simbólico, lo único real que hay es el número 1. Pero uno cada vez, 1, 1, 1, 1. Eso es lo real en lo simbólico. No hay más real que ese en lo simbólico. Por eso ustedes pueden oír, como yo he oído no hace mucho, una paciente hablando de
lo que querría, totalmente imposible, además, es obvio, bien, vengo escuchando, ¿no? Del cómo, de lo que querría ser y querría esto, a tener esto, sin detenerse un solo instante en la posibilidad real, porque esa es la que teme. Prefiere soñar todo lo que va a hacer, lo que haría, lo que quiere, lo que le gustaría, para no acercarse al lugar donde teme. ¿Qué teme? La dimensión del acto. Ir y mover algo de todo lo que tiene asegurado en su cabeza, nada más, ¿no? Entonces, dice Lacan que no se olviden de que ubicó al idea mayúscula, el ideal, ¿se acuerdan que hablamos de que ese ideal es de uno solo? Es donde uno enganchó, donde uno se enganchó como yo ideal en la identificación, dice Lacan, ahí tienen todo lo religioso. En ese ideal está todo lo religioso. ¿Por qué está todo lo religioso? ¿Por qué cabe ahí todo lo religioso? Porque ahí está bueno, verdadero y bello. Con eso se cocina el fantasma. Bueno, verdadero, bello. Con esos ideales, en distintas dosis, en distintos menús, etc. Ahí es donde todo lo religioso se construye, se imagina, etc. Bien. Dice Lacan que en el toro siempre hay una vuelta no contada. Creo que esto es sencillo de entender. Siempre hay una vuelta no contada. Cada vuelta que doy, dejo una atrás, ¿no? Entonces, el ángulo irreductible, lo que el sujeto puede intentar decir de su deseo, en ese lugar aparece la frustración. O sea, en ese ángulo que escapa de lo irreductible, en eso que en la vuelta se pierde, es donde aparece, donde surge el deseo. Porque ahí está la falta. Falta, 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 y el deseo que no sabe que está llevado por el goce carbonario. ¿Eh? Entonces, ahí, dice Lacan, cuando los deseos creen ir a su fin, a su cumplimiento, ahí aparece la frustración. La frustración es función del imaginario. La castración en este seminario queda separada del Edipo. Ya lo dijimos en la transferencia. Basta del Edipo. Ahí estaba la religión también, el padre humillado, el pan duro. Entonces son épocas, las de Lacan, en que todavía está esta vigencia de lo religioso en la cultura. Ideales, creencias, propósitos, planes. Te vuelvo a decir, la caída del muro de Berlín iba a cambiar, ya no había las dos potencias, etc. Bien, yo encontré en el andar de mi lectura, conferencia de Lacan en la Universidad de Yale, se diría, o Yale, como quieran, una conferencia en 1975. O sea, estamos a más de 10 años de esa conferencia, y me pareció increíble leer ahí que la religión es un síntoma, más de 10 años de este seminario, que todo el mundo es religioso, incluidos los ateos. Y dice, Dios interviene todo el tiempo bajo la forma de una mujer. Basta una mujer para conmover la religión de un hombre. Si la religión es este síntoma de todo el mundo, las creencias, y bastaría una mujer para arruinar esa religión. Y ahí es donde Lacan
dice que la interpretación no es para ser comprendida, que es para hacer olas. Qué interesante, la interpretación para hacer olas, para conmover ese sistema de creencias. Es decir, para que algo de ese -1 que transcurre en el toro, ese -1 que sin embargo escapa todo el tiempo mientras se construye la demanda al otro, pueda tener alguna chance de asomarse al agujero interior, que es donde Lacan pone el objeto A. Es decir, todas las vueltas de la demanda al otro llevan consigo esta pérdida. Cada vuelta me pierdo de mí, en cada vuelta me pierdo de mí, porque a cada vuelta le corresponde el mundo en el que vivo, el otro al que me ato. Un análisis es, por eso decía, escuchar la enunciación, es decir, que el lugar el deseo del analista justamente se juega ahí, donde no abandona nunca la mirada sobre el -1 que le falta a la cadena significante. Ese es el lugar del analista. Eso que escapa es lo que va a buscar y lo va a encontrar bajo las formas que sabemos. Enunciación, y la enunciación puede venir de muchas maneras. Lapsus, fallido, chiste, sueño, después equívoco, etc. Todo eso que el sujeto del rasgo unario, que no es idéntico porque el sujeto empieza con la palabra, es donde el sujeto va a enredarse en las palabras. Hablábamos de los bebés el otro día, todavía no están enredados. ¿Cómo se van a enredar cuando los empiecen a educar? Cuando entran en el registro de la palabra, ya los empiezan a educar desde mucho antes. Están en pérdida de entrada. Lacan dice, el primer objeto es el seno de la madre, está fuera de ellos. El biberón, lo que quieran, ir a sobrevivir. Momento misterioso. Todo lo que estamos hablando es mítico, porque de esto no sabemos nada. Sabemos que alguien viene envuelto en pensamientos que lo hacen infeliz. Eso es todo. O en excesos que lo hacen infeliz, o en carencias, y que vienen a hablar de sí. Que si no habla de sí, le decimos señor o señora, acá no. Vienen a preguntar, por eso Lacan dice que la dignidad de la neurosis, vuelvo al seminario, la dignidad de la neurosis es querer saber. Quiere saber qué de real hay en un significante, clase 13, de la identificación. Quiere saber qué de real hay en el significante. Él, el que nos habla, es un significante escondido en la articulación significante. Es lo que acabamos de decir, ese -1, que siempre, como en el rulo del toro, siempre está ahí entre un significante y el otro. Nada sabe el neurótico de lo que busca. Tampoco sabe del discurso exigido. Esto es extraordinario. Tampoco sabe del discurso en el que está inmerso, requerido por una erótica ya construida. Todos vinimos a parar a una erótica ya construida. Como a veces los pacientes ocultan su formación católica. No, no me hizo, no, para mí eso nada. Veremos. Bueno, podemos decir, bueno, pero este discurso fue formado también en el ámbito de una determinada erótica ya construida. No nos podemos olvidar de eso. Es como, dice Lacan,
estamos como el cosmonauta en la cápsula, en una cápsula de pensamientos que llamamos fantasmas sin saberlo. El fantasma no es más que eso, son los pensamientos. Voy a hablar un poco más de eso. Dice Lacan una frase que me llamó la atención: yo no trato de vislumbrar, ni siquiera trato de vislumbrar, año 62, una erótica futura descristianizada. Ahí la tenemos. La erótica futura está en movimiento, descristianizada. Está acá, pero no acá. Es decir, ¿dónde, cuándo, cómo? ¿Cuán descristianizada? ¿Dónde descristianizada? ¿Hasta dónde descristianizada? ¿No? Pero los comentarios de Lacan son preciosos para nosotros. No nos podemos hacer ilusiones de que el que se manifiesta descristianizado, basta que venga a analizarse para que algo de la pregunta, de la culpa, de la perturbación, de la emoción, de todas estas cosas que vamos a encontrar en la angustia, suceda. Y si le suceden cosas, afortunadamente, si le suceden cosas en sí, es la oportunidad del análisis. Que quiero saber qué me pasa, aunque no quiera saber nada. Pero porque hay lugares donde el psicoanálisis no existe y otros donde florece. Y florece donde el cristianismo impuso la culpa. Y Lacan lo dice al principio de la ética. Dice, vamos a creer que el psicoanálisis está ahí para salvarle la culpa. No, tenemos que ir a saber por qué la culpa queda agarrada, incrustada en cada uno. Todo el trabajo que estamos haciendo es el intento de Lacan de responder a esa pregunta. ¿Cómo estamos afectados por el otro? Neurosis obsesiva e histeria. Son los que se vienen a analizar. O sea, son los que se dividieron de alguna forma. Algo no les sale, algo no funciona. Entonces, es importante decir esto, porque el psicoanálisis, ¿dónde va a morir? Debajo de la tecnocracia, neoliberalismo, etcétera. Quizá, sabemos, pero sabemos que donde nosotros estamos, la culpa es un elemento crucial para los análisis, en los análisis, y en cualquier lado. Si no hay una ética que ponga en cuestión el propio acto, no hay análisis. ¿Y esa ética de dónde sale? De esto que Lacan se toma la molestia de hablar, de una erótica constituida, que nos limita por muchos lados. Y yo hoy quisiera nada más que apuntar un fragmento clínico. Ustedes saben que yo jamás he presentado un caso clínico, pero a veces tomo algo de la práctica analítica. Me parece que es útil hacerlo así. Y dice Lacan, el neurótico es ingenuo en la dimensión del otro. Si el otro es el dinero es una cosa, si el otro es el sexo es otra cosa, si el otro es el rabino es otra cosa, si el otro es la madre es otra cosa. En la dimensión del otro es donde está la enfermedad neurótica. Pongamos aparte la perversión, la psicosis, fobia, pone acá, pero él desarrolla estos seminarios hablando de la neurosis, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque somos los enfermos del otro, los neuróticos. Donde haya enfermos del otro, hay una oportunidad para el análisis. Si no, no. Por eso cada vez me parece a mí que es como un pequeño resto. No sé qué destino tendrá, no lo puedo decir,
como Lacan dice, no me atrevo a vislumbrar una erótica descristianizada. Nosotros creo que tampoco. Pero en fin, eso no lo podemos afirmar, lo podemos pensar. Bien. Yo había tomado nota de que después del muro de Berlín, 1989, fue donde proliferaron los inventos, o sea, la tecnocracia arrancó ahí. Una avanzada descomunal desde que cayó el muro. Y eso, evidentemente, no es el tiempo de Lacan. Lacan es el tiempo de los primeros viajes espaciales. Entonces, todavía en esta eh, clase 13 habla de la ingenuidad del neurótico. Y después dice, el neurótico queda atrapado, es la trampa groseramente sensible del neurótico, la creencia en el otro, bajo cualquiera de sus formas. Hasta ahí dice, choca ahí, el neurótico choca ahí. Bien. Paso a la clase 14 del seminario de la identificación. Voy a ver hasta dónde puedo llegar hoy. Y Lacan ahí habla otra vez del todo. La construcción topológica que intenta cruzando dos toros, igualmente vacíos, la madre y el niño, dos toros igualmente vacíos, dos toros igualmente atados a la demanda, dos toros en falta de su deseo. Lo que pasa es que ahí al ubicar en los padres, en el adulto, el ideal viene de ahí, el ideal, el inerme y el ideal del yo, es para uno solo. El ideal del yo, y yo ideal, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo me voy a ubicar con respecto a ese ideal? Que Lacan dice, es el ragunario, de ahí viene la primera marca. Es todo bastante simple cuando uno se pone a pensarlo. Primera marca, primer corte. Quizá el primer corte es cuando llega una intervención cualquiera del otro. Quizá la primera es sacarle el pecho a un niño, lo que sea. Esto que está haciendo Lacan es poner una estructura lógica, topológica, para escapar de lo que no sabemos. Ahora, de lo que no podemos escapar es la inmersión en el campo del lenguaje. ¿Dónde, cuándo, cómo? De ahí no podemos escapar. Ese eslón, que tiene un cuerpo y no tiene más que uno. Y ese cuerpo pertenece a un lugar, a un tiempo, a un cómo. El analista no lo olvida jamás eso. Entonces, dice, su trabajo es buscar la erótica de cada uno. De qué está atado, a qué está prendido, qué lo tiene sujeto, qué lo anula, qué no lo deja vivir. Ahora Lacan dice, es inagotable el seminario y yo soy muy osada de transmitir algo de esta manera, pero me gusta hacerlo. Él dice, estoy saltando por supuesto, dice que la palabra en sí misma es tramposa, vanidosa, blasfema. La palabra tiene todas esas posibilidades y más. Y evidentemente el objeto del deseo se lo sitúa en algún lado, pero en realidad es una nada de la que ningún otro puede saber nada. Eso es una experiencia que cada día me resulta más cruda. Cuando estamos en la vida social, familiar, los que nos rodean, no sabemos nada, nada.
Y esas personas, cuando hablan de yo y de lo que hacen o dejan de hacer y demás, tampoco saben nada. El psicoanálisis, la única manera de acudir a ese querer saber del neurótico, que quiere saber sin querer saber. ¿Qué me pasa? ¿Cómo salgo de esto? Se ve mucho cuando empiezan los análisis. Y se apuro por resolver el síntoma, salir de ahí. Bien, por eso la posición del analizante practicante es completamente fundamental. Bien. El objeto de deseo es esa nada de la que el otro nada puede saber. ¿Por qué? Lo vamos a ver muy bien en el seminario de la angustia. Porque el objeto del deseo se traslada a cualquier cosa, pero el deseo, el goce, los tenemos afuera, completamente, de los objetos que nos decepcionan, nos entusiasman, etc. Bien. A ver, voy a hacer un salto. Lacan, creo que voy transmitiendo algo sobre el toro. Lacan entra en una topología donde nosotros ya no podemos ignorar. Estamos precisamente hablando como hablantes, en ese corte repetitivo que va dejando siempre algo de nosotros atrás. Es una lógica, no es para imaginarizar, es una lógica. Vamos a tratar de iluminarla un poco, pero no es justamente por eso se vuelve tan difícil Lacan, porque ¿cómo escapar a la intuición sin excluirla? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer y lo que Lacan todo el tiempo trata de hacer. Entonces, dice Lacan, y ahora voy a hacer una especie de vistazo por las clases que van de la 15 a la 26, porque este es un seminario tan importante como son la ética, la transferencia. Cuando se publique será un libro gordo como los otros, porque Lacan despliega y despliega y despliega y despliega. Dice en la clase 18, si la palabra es la clave mágica e indispensable para entrar en la simbolización, si la palabra es la clave mágica e indispensable para entrar en la simbolización, la angustia, esto está en el seminario de identificación, la angustia responde al momento en que esa clave no abre ninguna puerta. Si la palabra es la clave mágica indispensable para entrar en la simbolización, a simbolizar el mundo, la angustia responde al momento en que esa llave no abre ninguna puerta. El momento dice clave y llave, no abre ninguna puerta. Donde surge un deseo inaprehensible. Ahí es donde aparece un desconcierto del sujeto, donde aparece algo que no entiende de sí y de su vida. Surge un deseo inaprehensible. La angustia tiene la relación más estrecha con la simbolización y con la relación del sujeto al deseo del otro. Cuando fracasa la llave de la simbolización, del sentido, diríamos hoy, cuando fracasa el deseo como deseo del otro, genitivo, subjetivo y objetivo, el deseo del otro hacia mí y el mío hacia el otro,
cuando eso fracase, llamamos angustia al lugar donde el yo-moi se disuelve. Ahí tienen el lugar de la angustia propuesto en el seminario de la identificación. Entonces dice Lacan, llamamos angustia al lugar donde el yo-moi, lo dice así, se disuelve. La invasión de la angustia puede ser tal que el yo se disuelve. Ahí no hay espejo que valga. Entonces, dice Lacan, se produce, la palabra francesa es un invento, telescopage. Bueno, entre el fantasma y la realidad. Yo entiendo que se produce una fantasmatización de la realidad. La angustia cubre la realidad con un velo inaccesible. Cuando toma esta dimensión de disolver el moi, no siempre. La angustia anda por todas partes, en cantidades y presencias muy diferentes, pero acá está hablando de la angustia que cobra la dimensión de disolver, y creo que es perfectamente reconocido. Si no por ustedes, al menos a mí me resulta muy real esta posibilidad de que la angustia ennegrezca el mundo y la propia existencia. De una manera, por eso después va a haber 2 capítulos en el seminario sobre el pasaje al acto y el acting out, seminario 10. Bien. El rasgunario es un anudamiento. Y yo recordé que Lacan decía que R, S, I son 3 toros independientes uno del otro. Funcionan, por eso hay las problemáticas de los lapsus en el nudo, porque, y ya lo estuvimos viendo un poquito el año pasado, es decir, donde estos toros ponen en este lugar donde vamos a encontrarnos con la angustia. En este anudamiento vamos a situar la angustia, donde un fracaso del anudamiento. Bien, me parece que Lacan dice, acá en la identificación, que la angustia, cuando se impone, se le viene a uno encima, se le viene a uno encima. Es como algo que cubre todo. Bien. Voy a pasar al seminario de la angustia, pero tengo un rato de una manera novedosa para mí. Porque se me ocurrió, como todavía no entré en el seminario, me voy a tomar 2 reuniones para el seminario de la angustia, las 2 próximas, después veremos cómo ya terminamos, ya estamos en septiembre, nos queda muy poco para trabajar. Por suerte es un seminario acotado, para ustedes y para mí. Entonces, el rasgunario, dice Lacan, el seminario de la angustia, que responde a una lógica de la separación. Rasgunario, incisión, ya no es el viviente, es el hablante. Cuando nosotros hablamos del rasgunario, dijimos que el rasgunario es lo más destruido, la marca borrada, y que determina el rasgunario, por ser recorte en el goce, un recorte en el goce que va a estar siempre determinando un recorte de goce, pero que ese goce va a insistir en desbordarse, porque no, según ahí están los casos con los que trabajamos. Entonces, el rasgunario es lo más destruido, la marca borrada, que determina la relación a los objetos, a menos que la angustia venga a
intervenir en la relación a los objetos. Yo voy a tomar el seminario 10 muy avanzado, en la página 231, en una clase 16 que se llama Los párpados de Buda. Y ustedes dirán, ¿por qué se me ocurre empezar por ahí? Quizá en lo que les diga se pueda comprender un poco por qué lo hice, pero donde Lacan va a insistir ahí en la lógica de la separación. ¿Y por qué habla de los párpados de Buda? Eso lo voy a ver al final. Pero la cuestión es que hay cosas muy importantes en esta clase, los párpados de Buda. Lo anterior a los párpados de Buda es una clase sobre el órgano macho, la circuncisión. Ya Lacan no la espera ni del Edipo, ni de la castración. Para Lacan es en esta clase anterior la detumescencia del órgano del hombre. Eso de por sí es castratorio. No le hace falta ninguna otra cosa en este seminario. Pero lo que quiere en este seminario es recuperar los órganos del cuerpo, los cuerpos orgánicos, los cuerpos tomados en el rasgunario y en el significante. Y si el rasgunario es como es una operación de corte, el goce que el rasgunario no solo determina hacia el mundo, sino que inhibe. Por la entrada en el lenguaje perdemos necesariamente. Y de esto habla Lacan en esta clase de los párpados de Buda. Y entonces comenta la circuncisión, la clase anterior. Uno podría decir que es una operación castratoria, de ninguna manera. Si a Lacan le interesa la circuncisión es porque es un acto simbólico, una ceremonia por la cual, dice Lacan, cae en el prepucio del varón una marca, y esa marca lo introduce en el orden de la ley de Moisés. No se pierdan la clase, Lacan habla de la circuncisión egipcia, semítica, etcétera, las cosas que le gusta hacer a Lacan, para no pasar rápido por las cosas, ¿sabes? No. Entonces, habla de la circuncisión, es como ostensiblemente una marca que separa de algo que está fuera de esa ley mosaica, en el caso de la circuncisión. Y Lacan ahí habla de la objetalidad. Es una palabra que descubrí hace muchos años y que es increíblemente valiosa, porque dice Lacan que la objetalidad es el correlato de un patos de corte. Eso que en la circuncisión va directamente a un cuerpo para introducir a un hombre en un pueblo, y bajo la ley mosaica, esa circuncisión dice, tú eres un objeto prometido, tú perteneces ahí inmediatamente en cuanto naces. Esto sucede con los varones en el judaísmo. Pero cuando Lacan dice la objetalidad, es que todos nosotros hemos sido marcados por un corte que no es en el cuerpo, pero no sabemos si no es en el cuerpo. No sabemos dónde entró el corte. Y cuando ustedes ven eso, léanlo en el porvenir porvenir de una ilusión de Freud. Cuando Freud lo dice sencillamente, todo lo que pierde un niño por entrar en la cultura, todo lo que tiene que perder de sí, ¿de qué? De sus ganas, de su gula, de sus excesos, de sus antojos y de sus caprichos. Todo eso, es de lo que Lacan habla acá, estamos objetalizados.
No somos seres que andamos por el mundo eligiendo libremente, como estos sueños de libertad que circulan a cada rato, siempre, sino justamente la objetalidad es el atrapamiento de cada uno de nosotros en la máquina del lenguaje, el atrapamiento de cada uno de nosotros en la máquina del lenguaje. Dice Lacan, no tan solo la materia del cuerpo, no tan solo nuestro ser de pensamiento, sino el pedazo arrancado a nosotros mismos, irrecuperable por siempre jamás. La máquina del lenguaje es uno de los campos creadores de la negación. Esto tiene muchos sustitutos. Todo lo que nos llena de creencias, cualquiera sea, pero dice Lacan, la causa ya está alojada en la tripa, la causa, el rasgonario, tocando, haciendo borde con el goce de Dasdin, con el hueco, con el agujero de la angustia, con ese lugar donde no hay nada más que un corte, pero de ese corte queda lo irreductible de cada uno, el lenguaje. Entonces, la causa, dice Lacan, es la sombra del conocimiento. Va detrás del conocimiento como una sombra. El menos uno, el sujeto que falta, la mitad del sujeto dividido que nunca va a entrar, está ahí buscando su goce en cualquier operación de lenguaje. Hay un menos uno, el sujeto dividido. Ese sujeto que Lacan dice está dividido como un pollo en dos mitades. Entonces, dice, es como la sombra del conocimiento, y habla ahí de cómo el conocimiento se quiere imaginar completo, de cómo la ciencia quiere imaginarse, y cómo no es posible. Que siempre está el menos uno, restando algo que es irrecuperable en la máquina del lenguaje. El científico, el filósofo, etcétera, 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 no van a escapar al agujero, como no escapa ningún ser hablante. Dice Lacan, la angustia es lo que no engaña, no es ambigua, está fundada en una certeza de un goce que falta. Entonces, tiene un lado precario. La angustia es lo que no engaña, es un afecto, diría que es el más importante de los afectos, porque es el que da cuenta de este menos uno, de esto imposible de reabsorber en la máquina del lenguaje. Dice Lacan, en el cuerpo hay siempre algo sacrificado. Por entrar en el lenguaje, por ir a la escuela, por tener esta madre o este padre o este lugar, seguro, hay pérdida. Dice Lacan que solo la Biblia hebrea habla de la maldad de Dios. Y vuelve al tema. Solo la Biblia hebrea habla de la maldad de Dios. Dios bajó, castigó a los enemigos, a los circuncisos, a los no circuncisos. Eso está en la Biblia hebrea. Pero vino el cristianismo con la atenuación de la ira de Dios y encontró la salida masoquista. Ahora pueden poner acá todo lo que hablamos en la ética, ¿no? Del crucificado y el culto al dolor y al sacrificio y al sufrimiento. Entonces, dice Lacan, el cristianismo aprendió a identificarse idealmente con aquel que se hizo idéntico a ese objeto de desecho. El cristianismo vuelve a aparecer
y no de cualquier manera. Me interesa mucho esto que pasa en este seminario. ¿Por qué? Porque estamos en la América afro-indo, no, indohispana, en la América indohispana, afro también, en la América indohispana. Entonces, la atenuación cristiana de la ira divina y el masoquismo meritorio, supuestamente cristiano. El cristiano siempre cree tener más corazón que los demás. Es terriblemente crítico, juzga, descubre el mal, descubre la falta de los otros. No podemos vernos en esto nosotros. Acá, hoy, ahora. ¿Qué disposición tenemos al juicio? Al juicio de lo que debe ser, lo que no debe ser. La crítica hacia los demás. El cristiano, y acuérdense que Lacan hablaba de zonas de aculturación. No hace falta que ustedes ni vayan a misa ni tengan creencias católicas, cristianas, escuchen los pastores cuando hablan en los evangélicos, que no son protestantes, no vienen ni de Lutero ni de Calvino, vienen de Estados Unidos de América. Estos también óiganlos hablar, ¿no? Citar la Biblia, saber dónde está el bien, etc. Entonces, el cristiano siempre cree tener más corazón que los demás. Es su ilusión. Y su vicio es la hipocresía. Dice, pueden tomar la posición perversa de angustiar a Dios. El cristiano, no digo todos, obviamente, porque el todo no existe, ¿no es cierto?, para nosotros. Pero muchas veces hay este mérito, y yo que te di todo, y yo que hice todo por vos, y yo que me sacrifiqué, y yo que, ¿qué quiere decir angustiar a Dios? Y presentarse como la víctima. Eso es angustiar a Dios. Presentarse como aquel que se ha entregado en los brazos del bien, vamos a decir. Entonces, Lacan ahí va a hacer referencia a las prácticas budistas, y yo creo que Lacan le interesaba buscar alguna zona donde este cristianismo, este masoquismo, este exceso de culpa, no tuviera el mismo lugar. Y entonces, en esta clase sobre Buda, no es sobre Buda, el nombre es Los ojos de Buda, la mirada de Buda, no me acuerdo, dice que ahí aparece en el espejo, no aparecen en el espejo los objetos AES. La superficie del espejo para el Buda, que tiene los ojos entrecerrados, la superficie del espejo no está ahí para soportar el mundo visible. No refleja nada. Si acá nos dice que obviamente nosotros estamos, los párpados de Buda, gracias, los párpados de Buda, que dice Lacan que están entrecerrados y solo dejan una línea finita porque no ven la escena imaginaria del espejo, representacional, el reflejo de lo que se ve, sino que ven más allá una superficie que no está ahí para soportar el mundo visible. ¿Para qué está? Dice, entonces Lacan dice, bueno, Buda todavía, como se encontró en su viaje al Japón, muchas estatuas de Buda. Yo tengo una amiga ahora, es una monja budista, que está en Europa, y estuvo trabajando en un taller en Londres, donde estaban fabricando miles de Budas, de estatuas. Las iban a distribuir por todo el mundo.
hay una distribución enorme de estas imágenes de Buda, pero dice Lacan que este Buda que se reparte, que se multiplica por muchos, es un Buda que aún no ha dejado de intentar la salvación de la humanidad. Lacan ironiza un poco con esto, pero lo que Lacan dice es que busca al uno más allá de toda variación patética. Estamos buscando el rasgo unario más allá de toda variación patética. O sea, queremos que ese uno, que es el rasgo unario, que determina la elección de los objetos, que nadie lo vio, que está borradísimo, que es lo más destruido que hay, sin embargo es lo que nos sobredetermina en el goce. Y entonces es ahí donde aparece todo el campo, como Lacan lo llamó, el campo de las perturbaciones, el campo de las conmociones, el campo de la inhibición, el campo de todo lo que nos perturba en la vida. Entonces, voy a terminar, quizá tengo que pedir un poco de disculpas porque me ha resultado a mí misma muy difícil lo que he intentado hacer. Es decir, extraer de un seminario enorme como es el de la identificación y como es el de la angustia también, intentar extraer algo que nos sirva en la práctica analítica. Es decir, el contacto suficiente con estos seminarios, no para armar una episteme, no, para tener los presentes en la práctica analítica. Porque estamos hablando de eso permanentemente y es algo simple. Y acá aparece el hueco determinado por el rasgo unario, Casdin dijimos al principio, pero resulta que en cuanto el sujeto entra en el campo de la palabra, en cuanto habla, ahí es donde se va a armar un campo fantasmático que separa de esa raíz, la cubre, la oculta, la distorsiona. Y ahí es el trabajo analítico, donde despejar ese rasgo unario que no sabemos qué es ni lo podemos, pero sabemos que el sujeto, el analizante, se va librando de estos espejismos del fantasma y se va encontrando toda la obra de Lacan, como sigue toda su enseñanza, no habla de otra cosa, de cómo ir a buscar al uno, a ver cómo se las arregla con eso que lleva escrito como su nombre de goce. Es así de simple. Y a veces Lacan, que es tan barroco para hablar, pero con esa inmensa, ¿cómo podría decir?, intuición de lo que le llega a las manos con Freud. Bien, tengo un ratito para hablar, para contarles algo muy interesante. Solo un judío lleva una marca visible. Muchísimos judíos la ignoran por completo, o la ocultan, o no existe para ellos. Dicen, solo en un análisis, uno puede encontrar la dimensión de la marca y de en qué la fantasía convirtió la marca, por la entrada en el lenguaje. Entonces, yo les hablo de un hombre, circuncidado por supuesto, perteneciente a una familia judía. Voy a hablar de un instante nada más del tratamiento, de un análisis, realmente un análisis de este hombre, y donde el punto de partida de él es su fracaso permanente. Cuando llega el momento resolutivo no puede. Bien, judío y homosexual,
pero no es judío y homosexual, es un judío homosexual. Y entonces, esto se va encontrando a lo largo del análisis. Se va encontrando esta condena. El judío, los monoteísmos, no aceptan la homosexualidad. Tienen todo que ver con el orden que introducen en la sexualidad, ninguno de los monoteísmos, y ha llegado a extremos brutales. Por ejemplo, en la Alemania, no solo mataban al judío y al homosexual, fuera no judío. Este hombre empieza a descubrir en su análisis que la carga de esta, no así como lo digo yo, porque estos son los toques que hacemos en los análisis, en la lengua, ir buscando ahí. Y este hombre llega a un momento en el cual se encuentra hablado de todo lo que tengo que hablar, etcétera. Ha habido un análisis de varios años, pero ahora pasó una cosa que les quiero contar para que vean por dónde va la eficacia de un análisis. Entonces este hombre que fracasaba, que llegaba, además un hombre cultísimo, doctorado, etcétera, pero no tiene ninguna relación con eso, finalmente, porque eso es aspiracional. Fantasma es aspiracional. Ahora lo voy a hacer y lo puedo lograr y lo voy a hacer, ¿no? Y esas aspiraciones se había sintomatizado su fracaso por los caminos del análisis que son sinuosos, como dice Lacan, llenos de cortes, agujeros, lagunas, etcétera. Y el fatum, o sea, lo que el azar, lo que la contingencia nos prepara en cada caso. Entonces, este hombre llega a un punto en el cual, en el análisis, en una sesión, él se encuentra con las dos cosas que ha mantenido separadas desesperadamente, el judío y el homosexual, pero el judío homosexual, él tiene el sentimiento de que lo pone en la cámara de gas. Es un momento muy difícil de su análisis. Él se encuentra condenado. Una familia judía, con gente, unos escapados, otros muertos en Auschwitz. Historia judía. Entonces, este hombre, esto es un instante donde yo ahí obviamente, el tiempo prudente de una experiencia, terminé la sesión. Muy poco después, no sé en qué lapso de tiempo, porque no estoy relatando ningún caso, estoy contando una experiencia de un analizante, y es impresionante cuando él viene a hablar de esta conjunción de el judío imposible del judío homosexual. Es imposible. Y él en un momento dado viene y me dice que él es judío y homosexual. Había que escuchar eso. Judío y homosexual. Porque esa I, es una Y, tiene un soporte y dos patitas para afuera. Y entonces ahí, ese es el lugar de una disyunción. Él es judío, nació judío, circuncidado. Es judío y homosexual. Pero entonces ahí está la disyunción que conjuga. Él puede ser judío y homosexual. Judío homosexual, ¿no? Pero judío y homosexual a su cuenta, a cuenta de su goce,
es una disyunción que conjuga una unión que separa, una medida en común con cosas que no tienen nada en común, que están en él, un oxímoron si quieren, una sutura imposible, pero él la hace en su análisis. Entonces, ahí tienen un efecto de verdaderamente analítico. Ustedes pueden encontrar sobre esta I en los signos del goce de Miller, en el capítulo 15 de los signos del goce. Yo me había encontrado con eso antes, si no, no hubiera estado tan advertida. Cuando él viene y dice, ¿sabe qué? Yo soy judío y homosexual. Ah, ah, judío porque nací judío. Dice, yo sé que, yo siento el judaísmo, pero soy homosexual y homosexual. Entonces, y la disyunción que conjuga y que él ahora puede soportar porque ahora se ha producido. Este judío homosexual estaba condenado y condenado al fracaso en la vida, porque él estaba en falta, solo en falta grave contra la ley, era un circuncidado. Entonces, cuando él se reconoce ahí en judío y homosexual, es un momento resolutivo de análisis. Vamos a ver, este análisis no terminó ahí, pero llegó ahí. Y entonces, yo solo quería decirle que no hay otro modo de ir al borde, a ese borde. Lacan al final, donde está el agujero de la angustia, vamos a hablar ahora de eso, pero ahí es donde está ese hueco, dice Lacan en la angustia, un objeto raro. ¿Por qué le llama objeto? Porque es un efecto de una marca y porque escribe en uno solo, deja una marca en uno. Entonces hay un efecto de una marca que es un agujero en el saber, pero no, no un agujero en el gozar, porque determina un modo de gozar. Entonces ahí estamos, que en cada análisis que sea tal, que se haya logrado salir del campo de la demanda al otro, y donde el sujeto realmente vaya a buscar algo real en sí, ahí es donde Lacan va a ubicar el síntoma. No se cura, no se cambia, no se... nada, con el síntoma no hay nada que hacer, dice Lacan. Es simplemente el efecto de un análisis donde se han encontrado las soluciones a un imposible, un tratamiento de lo imposible que seguirá siendo imposible. Bueno, los dejo acá por hoy y dentro de 15 días voy a tomar las primeras de las clases que les marqué yo en la bibliografía. Voy a tomar algo de estas primeras que he marcado. ¿eh? Así que bueno, ahora si ustedes quieren preguntar algo, siempre hay más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno, sí, abrimos el espacio, si alguien quiere comentar, preguntar. Mientras les cuento que también les voy a enviar en el transcurso de esta semana un texto de Carmen sobre la angustia, que es parte de la bibliografía. Buenas tardes, Carmen. Tengo una pregunta simple, pero cuya respuesta puede ser muy extensa, pero la voy a hacer igual. Usted habló en un momento de un caso en una paciente o una mujer que quería, siempre. Y bueno, eso se puede ver en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Y que decía que a lo que verdaderamente le temía
era la dimensión del acto, ¿no? Uno dice, sí, me gustaría, me gustaría, me gustaría. Mi pregunta es, ¿qué es, qué es lo que rechaza de la dimensión del acto? O sea, usted dijo que había algo que tenía asegurado. ¿Qué tenía asegurado el goce? ¿Hay un goce asegurado que no quiere perder en esa dimensión, en ese paso al acto? Que hablemos así, nos estamos equivocando siempre. Las palabras explican más o menos, por eso Lacan se dirige a una lógica. Si nosotros pensamos en esta mujer en términos de la lógica, alienación, separación, estamos pensando que es alguien alienado a los discursos comunes. O sea, quiere, desea cosas, ¿no? Ahora, como nosotros sabemos como analistas nada más, no podemos responder a esa pregunta como si no lo fuéramos, porque fuera del psicoanálisis eso no se puede resolver. Ahora, a esta mujer, en una sesión donde ella quiere y habla, ¿no? Queda muy claro, pero porque yo estoy sentada ahí, cuando ella termina este relato de todo lo que querría, ella acaba de decir, la dejo hablar, sigue hablando, dice cosas. Y de repente escucho que eso que ella dice que tendría, etcétera, lo tiene. Pero para usar eso, que prefiere ignorar que tiene, debería introducirse en su vida una separación que no quiere. Entonces, ¿cómo ves? No hay respuestas teóricas. Caso por caso, como dice Lacan, vamos a encontrar la erótica de cada uno. La erótica de cada uno, sabiendo que cada vez que habla está eludiendo algo. Ahora, poner por qué, para qué, no. Es la lógica del psicoanálisis, que uno prefiere la fantasía de saber realmente de qué goza en lo que sufre. Entonces, la fantasía termina siendo que ella se olvida de que tiene en la mano lo que necesita, de todo eso que dice que quieren. Eso sí, pero lo tendría en la mano si tocara, si produjera una separación de algo que la satisface mucho. Estos son los caminos que nos exige una lógica. ¿Qué lógica? La del toro, que cada vez que hablo tiro para atrás una parte de mí. Y el analista, como analizante practicante, sabe muy bien de esos engaños del lenguaje. Por eso, en principio, no creemos en las palabras. Yo estoy oyendo eso y estoy atenta a la enunciación. Por eso pesco de golpe en las palabras de esa misma persona. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Esto que está acá? ¿Se lo acaba de decir? Ah, pero no. No estoy contando un caso, estoy hablando de una pequeña traza de una práctica. Y estoy dando a entender ese -1 que siempre escapa. Y el fantasma tiene muy buenas posibilidades de recubrir, de tapar, de envolver. Y para eso está el analista, advertido por su análisis, de que los voces toman las formas más paradójicas. Pues digo que quiero esto, como dice la frase de Lacan, que con eso te dejo. Eso dice, pero ¿de qué goza? Es un principio en la práctica. Eso dicen, pero ¿de qué gozan? Entonces el analista, cuando está escuchando las palabras, lleva un tiempo a aprender eso, ¿no? A no escuchar las palabras, aun si se las escucha. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera participar?
Sí, yo quiero, Elisa, Carmen, ¿qué tal? Buenas Ah, tardes. ¿qué tal? Em, Escuché con mucha atención cuánta importancia le diste a lo de la erótica descristianizada, y en su defecto, por supuesto, la erótica cristianizada. En su relación con la angustia, ¿no? Hago como un arco entre ese acento que pusiste al principio en lo de la erótica cristianizada, de la cual no escapamos ninguno, de los neuróticos por lo menos, y la angustia, con la que nos dejas en el punto en el que nos dejas de la lectura del seminario. Mi pregunta sería, la angustia, la que disuelve el yo, ¿tocaría esa erótica cristianizada precisamente? ¿Es la que hace tambalear esa erótica cristianizada? ¿Se podría pensar así? Vos sabés que es muy interesante tu pregunta, porque la erótica cristianizada satisface muchas cosas, porque es perfectamente comprensible, no hay más que creer en la predicación cristiana. Entonces, todo eso se acomoda bien. Por eso Lacan habla de la cristiandad. El cristiano, el que va a misa o al culto o no, pero en su creencia, en su conducta en la vida, sigue los principios cristianos. Y con satisfacción. Mucha gente que en esos principios del amor al prójimo del amor al otro en Argentina lo he escuchado por gente que está en las instituciones y en las cosas que asisten en las catástrofes y demás. Argentina es un país donde hay una eh, disposición, había, vuelvo a decir, está todo en movimiento, pero era un lugar donde, y lo decían ellos con estadísticas, era uno de los países donde había más generosidad a la hora de una catástrofe, de una necesidad o de lo que fuere. Es decir, había como esto de ir a llevar cosas y hay mucho de eso, mucho, mucho, mucho. Ahora, la creencia mantiene la angustia en su lugar. ¿Qué angustia? Si hago el bien, me iré al cielo y Dios me va a premiar. Ya está. Pero Lacan está hablando de una erótica. O sea, está hablando de cómo se goza en esto. Y cuando a un cristiano le viene la angustia, me acuerdo todas mis lecturas de las novelas francesas de hace 20 años, el cura de campaña, Julien, Camus, todos estos escritores tan sensibles a lo humano, tan lúcidos. La angustia no falta nunca. Después el existencialismo, después y durante el existencialismo también pone la angustia en un lugar, pero lo que vos estás diciendo, de una angustia que disuelve el yo, eso está en el campo mórbido del psicoanálisis. Ya no es ni la angustia literaria, ni la angustia del cura de campaña, porque nunca era bastante lo que le daba Dios, le ofrecía a su Dios y a los feligreses que tenía un sentimiento de ser nada, etc. Son angustias que están en el mundo. Nosotros no sabemos de eso. Nosotros solo sabemos del campo mórbido, como dice Lacan, descubierto por Freud. No sabemos más nada. La cultura de todo esto que estoy diciendo lo podemos observar, pero no es nuestro campo de acción. Nosotros tenemos que descubrir la erótica de uno por uno. Y tu pregunta la voy a situar de esa manera. Cuando es una angustia que arrasa el yo, que lo disuelve, ¿qué hace el analista? Sobre eso vamos a hablar en el seminario de la angustia. Es decir, ¿qué hacer con esa angustia? Y Freud, en un texto que está al final, en un apéndice a Inhibición, Síntoma y Angustia, dice que hay angustias que no tienen nada que ver con el psicoanálisis. A mí eso, hace años, me alivió muchísimo. Hay angustias con las que nada se puede hacer. Yo creía, como muchos de ustedes seguramente, o no, no lo sé, pero yo también creía que si el paciente que venía estaba muy angustiado, era una carta a favor de que se analizara.
¿no? No. Hay angustiados que no se pueden analizar, porque justamente la angustia disuelve el yo, la angustia es sin nombre, la angustia no se puede anudar a nada significante al síntoma de alguna manera, y si la angustia no encuentra el campo del significante de alguna manera, esa angustia no sirve para analizarse. Y yo tengo pacientes que son angustiados de siempre, y seguramente esa angustia se va modificando, pero son angustiados y se analizan. Por eso te digo, el terreno de la angustia es, hay muchas formas de la angustia. Vos te referiste a una forma extrema a la que yo me referí, o sea, este moi disuelto. Pero ya no sé si me perdí de tu pregunta, pero bueno, se me ocurrió decirte esto. No, de alguna manera le respondes. Yo relacionaba eso con esa angustia que tocaba realmente y hería particularmente, y sí, al caso por caso me referí, la erótica. Sí, sí. Te vuelvo a decir, si no entra al campo de la palabra, la angustia, y una vez que entra al campo de la palabra, vas a saber de esa erótica. Pero Claro, no si no entra. Si claro, entra en análisis necesariamente, ¿sabes por qué te lo digo? Porque la angustia es goce. Es un goce sin nombre. Es un nombre, claro, dice Lacan, es un objeto extraño. No es un objeto mundano. Está claro, fuera. En la medida en que lo podamos enganchar, quizás se reduce esa angustia porque se modifica la erótica. Este caso que claro, acabo de, este caso no, este hombre que acabo de mencionar, claro que estaba sumido en la erótica judía, claro, por supuesto que sí. Y que era un angustiado, no tengas ninguna duda que era un angustiado. Aparentemente angustiado por su fracaso, pero ahí ya tenías una punta para trabajar, porque estaba su fracaso como causa de angustia. Por eso digo, ahí tenés cómo la angustia va a entrar en el campo del síntoma y se va a modificar, porque va a revelar una erótica con toda seguridad. Yo te podría claro, contar muchas cosas de la erótica judía de este hombre, de su familia, etc. claro, Entonces digo, sí, es cierto, si la angustia se engancha, de algún modo toma una dimensión, algo se toma con el síntoma, es decir, con el significante, tiene cómo hacer. Ahora, el destino de esa angustia que se va a reducir, no hay ninguna duda. Que desaparezca, no lo sabemos, porque la angustia es un afecto humano, aparece en cualquier momento. bien. Gracias, Gracias, Elisa, por tu pregunta. no, gracias vos. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué decís, Carmen? ¿Estamos? ¿Esperamos un poquito? Bueno, muy bien. Muy bien. Nos vemos en 15 días entonces. Bárbaro. Bueno, hasta la A lo próxima. mejor Sí, mejor hay preguntas que Muchas quedaron, gracias. que si ustedes las pueden formular durante estos 15 días, yo no tengo inconveniente en que las traigan la semana que viene. Podemos, si quieren, si hay preguntas al principio, para servir de enlace a lo que vamos a hablar, con todo gusto. Bueno, Muchas será hasta la próxima entonces. Muchas gracias.